Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y como su nombre lo dice, meditaciones. Eso es lo que estamos haciendo ya hace unos buenos e interesantes días acerca de la serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que seguimos trabajando porque muchas cosas tenemos que seguir aprendiendo. Hay que demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y eso nos enseña entonces que nos volvimos a Dios. Si has de volverte, vuélvete a mí, dice el Señor, y es lo que también entonces a través de estas meditaciones y de esta serie estamos transmitiendo entonces. Continuamos con el tema del arrepentimiento precede a la salvación, y hoy vamos a ver. A partir de hoy vamos a aprender sobre tres elementos importantísimos, fundamentalísimos, y que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Préstale mucha atención, no lo eches en saco roto. Mucha atención, es la palabra de Dios para tu vida. Es lo que te edifica. Recuerda que el amor edifica. Si tú crees que Dios es amor, el amor edifica. Y edificar quiere decir que forma en el carácter de Cristo, porque es ahí donde Dios a nosotros nos quiere formar, a toda la humanidad. Y a quienes inicialmente, a los que hemos determinado creer en Él a través del Señor Jesucristo. Juan 3:16. Siempre recuerda mucho Juan 3:16 porque es un texto vital en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Hay que creerle a Dios, no tan solamente decir yo te creo o yo creo, no, hay que creerle también a Él en lo que Él dice y en lo que Él hace, y nosotros comenzar entonces a dar esos pasos de fe. Hay que matricularnos en la escuela de la formación del carácter de Cristo. Hay que hacerlo, te invito. Es fundamental. Entonces, estos elementos importantísimos dentro del comportamiento del arrepentimiento, el primero es fundamental y es el elemento mental, es decir, la mente, cuando juega realmente la mente un papel importantísimo en la vida de todo ser humano y por supuesto, insisto, en la vida del cristiano. Recuerda Romanos 12:2. Dejen que yo cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Te das cuenta? Entonces es fundamental. Aunque tú seas cristiano hace tantos años, pero le tienes que entregar tu mente a tu Dios, a tu Cristo, a tu Salvador, para que Él así te enseñe la nueva vida, la cual Él vino a enseñar, ¿cierto? Y eso es todos los días, todo el día, todos los días que Él nos dé a vivir. Entonces, es precisamente por esto que cambia nuestro punto de vista acerca de la santidad de Dios y de la maldad del pecado. Aquí en la mente es allí donde se faculta eso. Cambian. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy frágil, es volátil, es muy débil. Y por eso es que cambia constantemente los conceptos nuestros con respecto a los conceptos de Dios. Es lo que va en contra precisamente de lo que aprendemos según la Biblia, la moral de Dios. Quiere decir que es una convicción de pecado desde el punto de vista, desde tu punto de vista. Es así como lo concibes, en tu mente. Por eso no en vano la Biblia también nos dice, mas ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya facultado
a nosotros los que creímos en Jesucristo y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, para habernos dado la mente de Cristo. ¿Para qué nos facultó? Precisamente para que pensáramos como Él. ¿De qué le sirve a una persona recibir a Cristo como su Señor y Salvador, reconocerlo con su boca, confesarlo y creerlo en su corazón, si va a tener la misma mente y los mismos pensamientos antes de que tomara dicha decisión? De nada sirve, absolutamente. Una persona o dos personas, novios, antes de casarse tienen un concepto y un pensamiento de novio. Luego, cuando tienen el sentir de casarse y lo hacen, ya ese pensamiento y el sentir que antes tenían antes del matrimonio no puede seguir siendo el mismo una vez que se casan. Tiene que cambiar su mentalidad, tiene que cambiar su forma de hablar y tiene que cambiar su forma de actuar. No pueden seguir viviendo como novios desde el punto de vista de sus vidas con base en la decisión que tomaron. Así de sencillo funciona la vida cristiana. Así de simple y de sencillo es cuando yo le dije a Cristo: Señor, yo te necesito. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por todos mis pecados. Yo te invito para que entres a mi vida. Yo te invito para que hagas de mí, a partir de aquel día yo se lo dije, la persona que tú quieres que yo haga. Y mi vida tuvo que cambiar y evidentemente comenzó a cambiar y ha cambiado ya hace más de 30 años. En ese orden de ideas es cuando yo tengo que entender que el elemento mental es fundamental dentro del arrepentimiento, porque mi vida comienza desde el punto de vista mente y corazón. Recuerda, tal cual es su pensamiento, mente, en su corazón, acciones, cierto, comportamiento, tal es él. Lo que tú piensas es lo que tú haces, es lo que tú estás viviendo. Entonces es aquí algo donde comenzamos este primer punto dentro del arrepentimiento. Tenlo muy en cuenta, el elemento mental, ¿cierto? Entonces, ¿tú te acuerdas las palabras que la serpiente le dijo a Eva? Sí, en el Génesis. Y te invito entonces para que vayamos al libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y vamos a prestarle mucha atención porque esto es fundamental, como te dije. Es muy importante realmente este punto para que aprendas a conocerte a ti mismo desde el punto de vista de tu mente, desde tus pensamientos, naturalmente. Listo. Génesis 2, 15, 17 dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escucha lo que Dios le dijo al hombre. Es muy importante esto. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, le voy a anexar el versículo 25, o sea, me pego un salto al versículo 25 que también es fundamental. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, este primer punto es fundamental entenderlo, es fundamental realmente comprender por qué te lo estoy trayendo ahora a colación en este punto del término elemental. ¿Sabes por qué? Porque fue allí donde precisamente el diablo, a través de la culebra, trabajó al hombre y fue en la mente. Y es allí donde tenemos que entender este tema. Si bien Dios le da una orden a Adán y a Eva, ¿cierto? Al hombre le da la orden diciéndole de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Préstale mucha atención y yo te invito como una tarea, es para que sigas estudiando y teniendo claro realmente la orden que Dios le dio. ¿Sí me hago entender? La orden que Dios le dio y la razón por la cual le dio la orden. Dios es perfecto, Dios es en su calidad de amor y de papá. Él nos enseña y nos explica por qué nos da una orden realmente. Y aquí, desde el comienzo de la humanidad, se puede vislumbrar de una manera muy sencilla
muy clara, muy transparente. Dios a mí no me oculta nada. No me está ocultando absolutamente nada. Y eso lo tengo que tener muy claro, como tú también lo tienes que tener muy claro. Es así. Pero ahora vamos a leer el capítulo 3 del mismo Génesis en los versículos 1 al 5. Y vamos luego a relacionar entonces con el texto que te acabé de leer del 2, del 15 al 17. Ahora vamos en Génesis 3 del 1 al 5. Y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ponle sentido, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis porque de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí es donde quiero transmitirte una enseñanza fundamental. Y espero que así sea para tu vida, como lo ha sido para la mía. Y quiero que siga siendo. Depende de ti que lo sea y que siga siendo. Escucha, depende de ti. Porque aquí el diablo, Satanás, usando a un animal, la serpiente, trabajó la mente del ser humano. Y la trabajó, y quiere decir que hoy todavía, hoy por hoy, también la sigue trabajando. Ponle sentido, porque allí fue donde él confundió la mente y los pensamientos del hombre. Y lo hizo precisamente comenzando por Eva. Y luego Eva, usado por el mismo concepto de la serpiente, quien fue usada por el diablo, por Satanás, entonces también confundió la mente de su esposo, de Adán. Y vamos a prestarle muchísima atención. Vamos a notar primero la diferencia que existe entre lo que dijo Dios y lo que dijo la serpiente. Y la orden, la primera parte en el versículo 16 del Génesis 2, la orden que dio fue Dios la siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora vamos al paralelo, y está en el versículo 3. En el versículo 3, el versículo 1, ya en la parte final dice, la cual dijo a la mujer, ¿quién? La serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si tú te pones a relacionar, a buscar qué es lo que hay entre lo que Dios le dijo a la mujer y lo que la culebra, la serpiente, le dijo a la mujer, hay una gran e inmensa diferencia. La orden de Dios, él le dijo, es que de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto. Pongámosle primeramente este sentido. Pero la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Te das cuenta que lo que hace Satanás es confundir la mente de Eva, contradiciendo la voluntad de Dios, contradiciendo la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. Mira cómo realmente es que opera Satanás, el diablo. La Biblia también dice que Dios es Dios de paz, no de confusión. Es decir, que el que sí confunde es el diablo, y lo hace usando, así como animales, también hoy en día a los seres humanos. ¿A quiénes? A quienes se dejan usar, a quienes sean débiles, a quienes sea un eslabón débil, para que luego por ese eslabón la cadena se tenga que romper, porque ese es el propósito de él, ¿cierto? Orden de Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Y lo que le dijo, la interpretación de la serpiente es, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mientras que Dios dijo que sí pueden comer, la culebra le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Allí hay una gran diferencia. Pero vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte realmente. El versículo 17 de Génesis 2. Sigue diciendo Dios a la mujer, al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí opera el 100 por 1, por así decirlo. Aquí opera el 100 por 1. Es decir, de 100 árboles, estoy en un ejemplo, de 100 árboles que habían en el huerto del Edén, de 99 podían comer. Imagínate esa gran cantidad, imagínate qué altísimo porcentaje de alimento Dios le dio al hombre y a la mujer. El 99%. Solamente un árbol de los 100 era que Dios le prohibió que no comieran de ese fruto, y aún les explicó cuál era la razón por la cual él les decía que no podían comer. Y se lo dijo, porque el día que de él comieran, ustedes ciertamente van a morir. Ojo pues, ese morir es importante también seguirlo considerando. ¿Qué clase de muerte? ¿De qué clase de muerte estaba hablando Dios? Que es muy importante, ¿cierto? Pero entonces mira, de 100 árboles 99 me servían para el alimento, excepto uno. Ahora vamos a ver la parte de la culebra. En Génesis capítulo 3 estamos del 1 al 5. Ya sabemos que dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, si de todo árbol del huerto yo podía comer el 99%, aquí la culebra lo que en su interpretación falsa y engañosa que le da a la mujer es totalmente contraria. Es decir, ustedes solamente tienen para comer de un solo árbol, el 99% no. Es eso exactamente lo que le está transmitiendo, lo que le está enseñando. Por eso es que tenemos que tener nuestros oídos espirituales muy despiertos, oídos espirituales muy atentos, oídos espirituales pero muy limpios realmente. No solamente para escuchar la voz de Dios, sino para entenderla realmente. Acuérdate, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y ellas me siguen. Si se das cuenta, no solamente es oír la voz de mi pastor, del Señor Jesucristo, sino hay que seguirlo también. Porque cuando yo cumplo con esas dos condiciones que el Señor demanda de su oveja, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, entonces es así como yo tengo que operar como oveja del Señor Jesucristo, como iglesia del Señor Jesucristo, como hijo de Dios. Así es como yo tengo que vivir, entendiéndola de acuerdo a como Dios me lo enseña literalmente. A más de eso, tenemos que aceptar algo, y que también la Biblia lo dice, que la mujer en primera parte no se dejó engañar. Estamos aquí en el Génesis 3 del 1 al 5. En el versículo 2, después de que la culebra le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí hay dos puntos importantes. Número uno, que le respondió bien en la primera parte, ¿cierto? Es decir que la mujer le dijo: no, qué pena, usted es la que se está confundiendo, señora serpiente. Dios dijo de los árboles, plural, sí podemos comer, pero de un singular, pero del fruto del árbol singular que está en medio del huerto, no podemos comer. Ahora, la segunda parte es que ella le añadió: ni le tocaréis. Bueno, para comer hay necesidad de tocarlo, por supuesto, no de otra forma lo vamos a poder consumir, pero ella añadió esa partecita allí. Pero aquí lo fundamental es que tenemos que rescatar que ella sí le dijo la verdad, es decir, le respondió bien conforme lo que Dios le había dicho en la exigencia que había dado en el Génesis 2, ¿cierto? De todo árbol del huerto podrás comer, ¿cierto? Pero resulta que en el versículo 4 del Génesis 3, del capítulo 3, ahí es donde la serpiente, habiéndose visto que no fue capaz de confundirla a la mujer en su primera instancia, entonces mira lo que se crea, porque eso es lo que hace el diablo, crearse siempre, ser maquiavélico, ideas, posiciones idealistas realmente, y le crean en la mente del hombre para convencerlo de que las cosas no son como Dios o como la palabra de Dios, sino como Él les está diciendo. Y Él es astuto, por supuesto. Y aquí la Biblia dice que dentro de los animales que existían, la culebra era la más astuta, ¿cierto? Entonces en el versículo 4 y 5, mira lo que dice de
de Génesis capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Número 1, no moriréis. ¿Sí se da cuenta? Y Dios le dijo, sí, van a morir, ciertamente morirán. Y la culebra le dijo, no moriréis. Y ojo con este versículo 5, es algo como de no creer, pero por supuesto que tenemos que creerlo. Te lo digo es realmente por la astucia del diablo, que él se ve tan ensimismado en seguir creando y creando y creando y que sea cada vez más fuerte en su astucia, mas no en la sabiduría de Dios, que inmediatamente se inventa cualquier cosa con el propósito de seguir engañando, confundiendo y haciendo caer al ser humano, como lo hizo evidentemente con el hombre, es decir, con Adán y Eva, tomando primero la vida de la mujer Eva. El versículo 5, mira lo que le dice una vez que le dice que no moriréis. Dice, sino que sabe Dios, ponle sentido, cómo se mete él en el concepto de Dios, como si él conociera la mente de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Dios no les explicó todas esas cosas a Adán, no se las dijo, por supuesto, pero él se creó a través de la culebra, usó a este animal y le interpretando la palabra de Dios, se inventó una excusa, una respuesta con el propósito de hacer caer a la mujer. Y qué mejor que dejarle una inquietud que muy, muy claramente podemos pensar que Eva dijo, bueno, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él, si es el propósito de que Dios no quiere que yo coma o que no comamos, porque no quiere que nosotros seamos como Él y que sepamos el bien y el mal. No, tampoco. Yo voy a comerlo. Si ese es el propósito, entonces no, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. A ver qué es lo que sucede aquí. Eso es lo que el diablo siempre le está metiendo en la mente del ser humano. Parecerse a Dios, ser iguales que Dios, colocarse. ¿Te acuerdas que por eso fue que Dios lo expulsó? Porque él, en su estado de ángel de Luzbel, un ángel hermoso, grande, Dios le dio un poder, pero ese poder él lo usó para contradecir a Dios, porque él quería el trono de Dios, y por eso fue que fue expulsado, y con él todos sus ángeles realmente fueron expulsados, y esa es la razón por la cual el mundo está cada vez más y más destrozándose, cada vez está más y más matándose en el uno al otro, precisamente porque eso es lo que él quiere hacer en el ser humano. Es así de sencillo. Y mira, y comenzó precisamente con estos seres humanos, Adán y Eva. Pero entonces es aquí el punto bien claro que tenemos que tener muy en cuenta este tema. Y es que el engaño que el ser humano le produjo a la mujer, y asimismo la mujer al hombre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que él comáis serán abiertos tus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí es donde el tema elemental de la mente se vuelve importantísimo. Fue por ahí donde se metió. Vamos a dejarlo así y mañana vamos a continuar en este espacio con este punto del concepto de la mente dentro del arrepentimiento. Acerquémonos a Dios. Te alabamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo tan hermoso, por esta enseñanza que nos abre los ojos del entendimiento, Señor, para que recibamos la palabra conforme a tu voluntad y no más interpretaciones personales. Muchas gracias, Señor, por estas meditaciones, porque a través de ellas, Señor, te estoy conociendo y entendiendo conforme a tu voluntad. La gloria es para ti, Cristo Jesús. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Toda la gloria sea para nuestro Padre. Vamos a transmitir estas invitaciones, vamos a transmitir estas meditaciones para todos aquellos que tanto necesitan, así como tú y yo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Vuelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.